este, el sistema evaluativo de una forma general celular de estos pacientes, ya que este hemograma nos habla de las plaquetas, de la serie plaquetaria, donde vamos a contar las plaquetas en números y lógicamente que las alteraciones y funciones de estas plaquetas que ustedes ya vieron en la clase de clase sanguínea o de coagulograma con la doctora Mara, y en la clase pasada nosotros hablamos sobre el eritrograma, que se refiere a la serie eritrocítica, o sea, los glóbulos rojos en sí, a todos los índices o parámetros que componen ese eritrograma, y lógicamente que las alteraciones a las cuales entonces, cuando estos valores normales están alterados, entonces a qué es lo que nos pueden derivar, como hemos visto en relación a la forma, al tamaño, al color y a las inclusiones eritrocitarias, entonces que nos conducían a las anemias y hemos visto sobre la, la morfología de las anemias, así como también de la parte fisiológica característica de estas anemias. Hoy nosotros vamos a hablar del leucograma, o sea, todo lo referente a los leucocitos, a los glóbulos blancos. Como pueden observar, aquí en la lámina tenemos nosotros varios leucocitos, ¿sí? Y que ellos son en tamaño mucho mayor que los glóbulos rojos. Estos son los hematíes o glóbulos rojos, que son pequeños, levemente ovalados, como decíamos en la clase pasada, y los leucocitos en que ya encontramos de diversas formas, que tienen tamaños mayores, tienen algunas características diferenciadas y que lo encontramos en sangre periférica. Y aquí, ¿verdad? Que es un resto, es un fragmento, son restos celulares en que entonces nosotros también podemos este, ver la diferenciación del tamaño de ellas en toda en este frotis. ¿Qué es lo que significa estos leucocitos? Estos leucocitos, vemos nosotros de que derivan de una palabra leuco, que significa blanco, y citocélula, o sea, son células blancas que juntamente a los glóbulos rojos y las plaquetas, las células de la sangre, de la parte sólida, por así decirlo, de la sangre, ya que los otros metabolitos están disueltos en el plasma. Y en las células de la sangre nosotros vemos de que ellas circulan en la sangre y que recorren todo el organismo gracias a esa, de una forma diferente que los otros metabolitos. Es, estos leucocitos, glóbulos blancos, es el señor Virchow, es un cientista, investigador en aquella época, hace mucho tiempo atrás, en que él por primera vez, en uno de sus pacientes, cuando le extrajo sangre para observar y para los estudios que él realizaba, él vio que había una gran proporción de parte blanca. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la vez pasada el hematocrito, que yo les decía que tenés un fino capilar donde se carga el glóbulo rojo, se carga la sangre que pasa por un proceso de rotación y que teníamos en la parte de abajo toda la concentración de glóbulos rojos y posteriormente una fina capa que correspondía a las plaquetas y a los glóbulos blancos y posteriormente la parte superior al plasma? En un tubo de esos que el señor Virchow sacó a uno de sus pacientes, es lo que observó que realmente esta sangre tenía un leve color blanquecino. Y al dejarlo en reposo, aquello fue sedimentando y entonces empezó una gran capa de glóbulos blancos, o sea, una gran capa blanca. Como decía él, parecía un estado de leche. Y eso llamó la atención, le llamó la atención y lógicamente que él hizo un estudio y observó que había gran cantidad de células, células y que él le dio el nombre de células blancas, sangre blanca, en contrastando con el color rojo de la sangre. Entonces, desde ahí, más o menos que quedó este término de leucocitos o glóbulos blancos o células blancas, ¿verdad? Hablando, refiriéndose a esa característica que el señor Virchow ha visto. Estos leucocitos también son componentes de la inmunidad innata y defienden al organismo contra todos los antígenos extraños, bacterias, protozoarios, virus, hongos, todo lo que puedan ingresar dentro de nuestro organismo. Entonces nosotros también podemos ver de que hay un proceso de defensa relacionado directamente con estos leucocitos.
Los leucocitos son elementos celulares, o sea, son células que tienen núcleo y citoplasma. Recordando que los glóbulos rojos también son células, pero que ellos son levemente ovalados en la parte central, aplanadas, y ahí observamos la concentración de la hemoglobina. No tenemos nosotros núcleo, o sea, en los glóbulos rojos no hay núcleo, y aquí en los leucocitos sí son células nucleares. Tienen una vida media que varía entre horas y a veces días, de acuerdo al lugar donde están, en sangre periférica o en el tejido. En la mayor se encuentran en mayor cantidad en sangre periférica y son de mayor tamaño que los glóbulos rojos, como ya hemos visto en el gráfico. Todos los leucocitos se producen en la médula ósea a partir de una célula pluripotencial. Esa célula pluripotencial tiene la característica de poder llevar a cabo el proceso de proliferación y maduración celular, donde entonces estas células van a ir proliferando y madurando hasta salir a la sangre periférica, hasta llegar al sistema circulatorio periférico, donde entonces vamos a encontrar las células que corresponden a esa sangre. Las otras células van a corresponder a la parte interna, o sea, van a estar en la médula ósea. Ese proceso de proliferación y maduración celular justamente se diferencian debido a los estímulos de algunas sustancias específicas como las interleucinas. En el proceso de la hematopoiesis, que nosotros tenemos esta célula madre hematopoiética pluripotente, tiene la capacidad de autoduplicarse. Vamos a ver de que ella entonces tiene dos progenitores, el progenitor linfoide y el progenitor mieloide. Esto ocurre a nivel de médula ósea, participando del proceso de diferenciación y maturación celular. En la hematopoiesis, cuando esta célula madre pluripotencial llega a ese proceso de poder diferenciar los progenitores linfoides y mieloides, entonces tenemos nosotros toda la línea correspondiente a los linfocitos. Y hablamos entonces que este progenitor linfoide va a originar los linfocitos B y los linfocitos T por estímulo de algunas sustancias. Las células B o linfocitos B van a generar la célula plasmática y consecuentemente los anticuerpos. Ya los linfocitos T van a generar las células T activadas y son las que van a estar en mayor proporción en sangre periférica. El progenitor mieloide tiene una diferenciación característica en lo que serían los granulocitos y justamente los agranulocitos, o sea, en el caso hablando del monócito. Vean ustedes que nosotros estos granulocitos ya los vamos a encontrar en sangre periférica y tejidos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, granulocitos en sangre y tejidos. Ya un precursor desconocido capaz de poder generar los mastócitos y el monócito generando a veces ya el macrófago. Entonces vean ustedes la importancia de poder conocer cuál es el origen de que esta célula progenitora nos haya podido dar ese poder de diferenciación característica. Entonces aquí podemos ver que esta célula hematopoiética, ¿verdad? Como una línea linfoide, podemos tener que los linfocitos T van a madurar en el timo. Ya los linfocitos B van a ser segregados directamente en ese proceso de proliferación hasta llegar a las células plasmáticas y los anticuerpos. Y la célula hematopoiética en la línea mieloide, entonces es la que va a ir teniendo diversidad, características de formaciones y diferenciación, proliferación celular, donde en una de ellas va a ser los glóbulos rojos o eritrocitos. Ya en otra rama vamos a tener los megacariocitos, en otra rama los monocitos que van a generar los macrófagos, y por último, la serie de los granulocitos, que son los segmentados, neutrófilos eosinófilos y neutrófilos basófilos. ¿Por qué tan repetitivamente estamos viendo este cuadro? Por la importancia que revela. Y aquí ya vamos a ir viendo las líneas en las cuales van a ir participando ya algunas sustancias muy características. Esta célula madre pluripotencial es justamente la célula tronco, la célula
autorregenerable. Y es ella la que hoy en día se está utilizando mucho para algunas patologías, donde se hace el trasplante de esta célula tronco. Algunas patologías, según están teniendo algunos éxitos, y otras que todavía no tienen el éxito esperado. Vean ustedes que esta célula madre pluripotencial puede entonces venir a poder generar y a diferenciar ese proceso de maturación, donde entonces vamos a tener el progenitor linfoide y el progenitor mieloide. Toda la línea linfoide nos van a generar los linfocitos. Eso gracias a los estímulos de algunas sustancias específicamente como las interleucinas 7, que me van a generar el linfocito T, las interleucinas 7 y el eritrócito de los linfocitos característicamente generando el linfocito B, y las células NK, que son las células natural killer. Del otro extremo voy a ir teniendo a este progenitor mieloide, donde se va a derivar a partir de la célula de unidad formadora eritroide por la eritropoyetina, van a originar los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos. Ya esta célula mieloide característica entonces me van a generar la serie granulocítica específicamente, y también los megacariocitos. Estos megacariocitos son los que van a posteriormente originar a los fragmentos de ellos que van a ser las plaquetas. Las células de unidad formadora basofílica vamos a hacer posible poder observar los basófilos, y la célula de unidad formadora, los eosinofílicas, a través de las interleucinas 5, los eosinófilos. Entonces tenemos la serie granulocítica y la serie monocítica, donde la serie granulocítica de unidad formadora vamos a tener los granulocitos monocitos de células estimulantes de colonias, los monocitos de unidades formadoras de colonias, como las interleucinas 3, haciendo posible la formación de los monocitos y llegando a los tejidos como macrófagos. Y la parte de los monocitos, granulocitos monocitos de células formadoras estimulantes de colonias y la serie granulocítica específicamente, podemos entonces también tener la interleucina 3 generando entonces los neutrófilos, y donde podemos observar que todas estas partes de las células, tanto la línea linfoide como mieloide, son las que vamos a encontrarlas en sangre periférica. Aquí tenemos entonces también el mismo cuadro representativo esquemáticamente, donde las características de formación de tanto de los linfocitos como de la parte de la serie de los granulocitos y de las células presentadoras de monocitos, también tenemos entonces aquí como siendo algo muy ampliado en este esquema, y generando lógicamente que todas las unidades de las células de la célula madre pluripotencial, donde ella hace una diferenciación a partir de las interleucinas 7 a la línea linfoide y la interleucina 3 a la línea mieloide característicamente. La hematopoiesis en sí tiene 4 compartimientos. Y estos compartimientos aquí están especificando justamente las siglas en las cuales nosotros estamos hablando, y que están en este cuadro, donde entonces podemos ver la célula madre pluripotencial característica en su proceso de diferenciación, donde hablamos de células pluripotentes, ya posteriormente en las células bipotentes, y por último entonces ya en los precursores característicos, que es lo que tenemos aquí en la parte terminal. Entonces, compartimiento único, pluripotente, la célula madre hematopoyética. Posteriormente tenemos la unidad formadora de colonias, donde hay una diferenciación de esa unidad formadora de colonia de la línea linfoide o mieloide, y la unidad formadora de colonia de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos, que se autoduplican por estímulos de las interleucinas 3 y interleucina 6. Já em Sim. Desculpa, a senhora pode voltar 2 slides, por favor? Aqui. Isso, aqui. Aqui menciona a interleucina 6, e nesse slide que a senhora estava explicando, a interleucina
Aqui é 5 e o que a senhora está falando 6. Sí. Pode ter essa variação delas? Sí, sí, porque la que participa realmente es la interleucina, ¿sí? Ah, Y sim, ella pode ter essa variação. sí puede haber, porque es justamente algunas las que van a ir haciendo esa diferenciación característica de la proliferación. Ah, Puede sim. haber, ¿sí? Tá. Entonces, Tá. por eso estamos teniendo a veces interleucina 3, 7, 5, 6, por esa Uhum. diferenciación, ¿sí? Sim, graças, prof. De nada. Bueno, aquí entonces en el compartimiento bipotente de las unidades formadoras, de las granulocíticas, eritrocíticas, granulocíticas, monocíticas, de los eritrocitos y megacariocitos, ya en la parte de bipotentes, ¿sí? Y en, en el compartimiento unipotente ya vamos a ver una diferenciación de células progenitoras, justamente de estas unidades formadoras de eritrocitos, de unidades formadoras de células eritrocitarias, de células granulocíticas y de megacariocíticos como células progenitoras. Y ya posteriormente células precursoras, que serían los proeritroblastos, mieloblastos, megacarioblastos. Y en la parte final, o sea, el final que hablamos, que sería la parte de las células de sangre periférica, donde nos referimos a los glóbulos rojos, a los neutrófilos, a los basófilos y a los linfócitos. Entonces vean ustedes que nosotros tenemos como compartimientos, lugares específicamente en que vamos a ir teniendo el proceso de proliferación, posterior maturación y ahí entonces la parte final en sangre periférica, que son entonces 4 compartimientos muy importantes y que eso está representado justamente en este esquema donde la hematopoiesis vamos a ir viendo cada una de ellas con su sigla para poder entenderlas mejor. ¿Sí? Entonces, por eso lo que hablamos nosotros de estas células pluripotentes, las bipotentes, los precursores y lo que vemos en sangre periférica serían entonces como la última parte del compartimiento. En la hematopoiesis en sí, hola, sí, el, ¿cuáles serían de las unidades? El, no, nosotros aquí en la hematopoiesis, lo que nosotros estamos tratando de entender qué es lo que qué vamos a encontrar en la médula ósea, ¿sí? Y cuál es el proceso de proliferación que va a ir ocurriendo. No vamos a hablar específicamente, yo no les voy a preguntar, por ejemplo, el compartimiento bipotente, cuáles son las universidades formadoras de qué célula vamos a encontrar, no, ¿sí? Pero tenemos que entender que hay un proceso de proliferación celular y donde cuáles son los que participan, es solamente eso, ¿sí? Como un sistema hematopoyético, así por así decir, un poco más light, ¿ok? En la prueba, eh, bueno, por ahora no, todavía no recuerdo así, pero vamos a hablar de la hematopoiesis. Por ejemplo, la célula madre hematopoyética, por así decir rápidamente, es ¿en qué diferenciación celular ocurre? ¿En qué tipo de progenitores? Linfoides, mieloides. Y los linfoides, ¿a qué tipos de células derivan? Entonces, iríamos a esto o a esto. La linfoide me lleva a los linfocitos T y a los linfocitos B. Y la mieloide es la que me conduce a los eritrocitos, megacariócitos, monocitos en sangre periférica y macrófagos en tejidos y los granulócitos. O sea, ya de una forma así menos somera, para que nosotros podamos saber de dónde están viniendo, de qué línea nosotros vamos a estar hablando cuando nos referimos principalmente a esta parte de los leucocitos que hoy es lo que nosotros estamos hablando. Los granulócitos
y los monocitos y los linfocitos cuando aparecen en sangre periférica. ¿Ok? Ya. Bueno, pero como el examen parcial todavía no es primero, por lo menos todavía no va a caer la parte de hemograma, ¿verdad? Vamos a ver las otras materias antes, ¿sí? Prof, então essa parte dos mediadores, das interleucinas, a gente não precisa saber para a prova. Así, directamente no. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de algo que regula la hematopoiesis, ¿sí? Y ahí por lo menos, ¿quiénes son los que estimulan y quiénes son los que disminuyen? Ah, tá Lo bom. que inhiben, ¿sí? Entonces, pero así más detalladamente hablando de interleucina, nosotros esa parte solamente para poder delinearnos en ese proceso de proliferación. Sim, tá bom. Mas dessa Ok. parte de estimulação das progenitoras Sí. não precisa. Exactamente, ¿quiénes serían? Sí. Que ahora Ah, vamos sim, a, tem que saber. Ah, tá bom. ahora vamos Obrigada. a hablar, ¿sí? Ya. Bueno. En el proceso de la hematopoiesis hay un sistema de regulación, o sea, un control. No es que la hematopoiesis empieza a recibir las sustancias y empieza a lanzar y a proliferar todas las células que vienen, sino que hay un sistema de regulación o control específicamente, quienes son algunas sustancias que son capaces de poder estimular esta regulación o pueden inhibir esta regulación. Y es ahí entonces donde vamos a hablar nosotros de algunas sustancias. ¿Quiénes serían esas sustancias que estimulan la hematopoiesis? Y hablamos de los factores estimuladores de colonia, de la serie granulocítica, ¿verdad? Juntamente con estos estimuladores, y de los eritrócitos del sistema EPO, que es justamente de la eritropoyetina. Entonces vean ustedes que tenemos sustancias, factores estimuladores que estimulan la hematopoiesis. Y así también tenemos otras sustancias, las interleucinas o interleuquinas. Les decía yo que varias de ellas participan, las 5, las 6, las 7, las 3. Y entonces, las interleucinas, en que tenemos que todas ellas, en todas las líneas celulares, participa la interleucina 3. ¿Quiénes son estas sustancias? ¿Qué tipo de sustancias son estos factores estimuladores de colonia? Y las interleucinas son glucoproteínas que son producidas a veces por diferentes células, inclusive por macrófagos y linfocitos. Son ellas las que entonces tienen a su cargo la estimulación de la hematopoiesis, para que la hematopoiesis pueda generar y ahí entonces a partir de ahí proliferar las células. Pero así como existe esta regulación de estimulación, también está la regulación de inhibición. Sustancias que son capaces de inhibir, de impedir, o a veces vamos a decir así, de poder interferir en el proceso de la hematopoiesis, y que son la lactoferrina, el interferón, factores de necrosis tumoral y prostaglandinas. Son estas las sustancias que son capaces de poder inhibir el proceso de la hematopoiesis. Y eso es algo Prof, muy... Sí. ¿Sí? voltando nos que estimulam, volta um slide, por favor. Sí. Esse TPO, o que ele é? Es el tiempo característico de proliferación celular que va a ocurrir. Tá, prof. ¿Ya? Bueno. No, aquí solamente hablamos nosotros así como sustancia general. Factores estimuladores de colonia que están conocidos por las siglas CSF. ¿Quiénes son estas CSF? Granulocíticas y monocíticas, que son factores de estimuladores de colonia. La TPO, que es el tiempo de proliferación celular, y el EPO, que es la eritropoyetina. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí como ejemplo de estos factores estimuladores de colonia estas tres clases acá. ¿Sí?
Y dentro de las interleucinas, la 3 en que aparece en todas las líneas celulares que hemos visto aquí. Interleucina 3, interleucina 3, interleucina 3, aparece en todas las líneas celulares, o sea, mieloides y linfoides, ¿sí? Entonces, hablando como una forma de estimulación, sustancia que estimula a que la hematopoiesis se pueda llevar a cabo en ese proceso de proliferar, dar origen a que las células se vayan entonces cambiando en un proceso característico antes de llegar a la maturación. ¿Ok? Sí, ok. Y aquellos que inhiben o impiden o a veces dificultan para que la hematopoiesis se pueda procesar en ese proceso de proliferación. ¿Y quiénes son? Otras sustancias como lactoferrina, interferón, factores de necrosis tumorales, prostaglandinas, que son entonces que van a conllevar a que pueda haber una alteración en este proceso normal de la hematopoiesis. Entonces tenemos dos factores, los estimuladores y los inhibidores. La serie granulocítica, como ya escuchamos que es una de las cosas importantes dentro de la hematopoiesis, y vamos a explicar un poco en ese proceso de proliferación y maturación. La granulopoiesis es justamente el proceso en que vamos a formar las células granulocíticas. ¿Quiénes son las células granulocíticas? Los neutrófilos segmentados que van a estar en sangre periférica. Esta serie granulocítica tiene en un primer comienzo en la médula ósea un proceso mitótico que dura aproximadamente 4 días. Y dentro de este proceso mitótico tenemos las células llamadas mieloblastos. Estos mieloblastos son células grandes. Vean ustedes, el núcleo es un poco compacto, es escaso citoplasma, tienen una coloración morada, muy lilácea, y estos mieloblastos proliferan a promielócitos. Estos promielócitos son los que van a presentar los gránulos primarios, que se pueden ver en pequeñas proporciones aquí, donde el núcleo ya pasa a ser más pequeño. Y estos promielócitos van a proliferar a mielócitos, donde entonces podemos ver las granulaciones secundarias y la división característicamente de este núcleo mucho más pequeño y el citoplasma bien laxo, muy característico. Hasta aquí hay un proceso mitótico de proliferación hasta el mielócito. A partir del mielócito a metamielócito, este metamielócito ya no se puede dividir, sino que ese mismo núcleo de este mielócito va a empezar entonces a transformarse en un proceso característico de poder alargarse, de poder estirarse dentro del citoplasma, donde este mielócito entonces va a poder empezar su proceso de maduración. Esto, vamos a ver de que este metamielócito, ese mismo núcleo empieza a ser más laxo, empieza a ser más largo, hay citoplasma mucho más claro y algunas vacuolizaciones características. Este metamielócito madura a otra célula que se llama en banda o bastón o callado, donde entonces nosotros vamos, este mismo núcleo llega a estirarse en forma de una letra U, donde en todo el límite de su extensión tiene a veces la misma medida, y que a veces entonces puede estar en forma de S, pero no tiene doblas. Vean ustedes, este es el bastón o callado que antecede en un proceso de maturación aquel neutrófilo segmentado que ya lo vamos a encontrar en sangre periférica y donde este núcleo empieza a doblarse sobre sí mismo, teniendo pequeñas partes donde hay como pequeños hilos cromatínicos que hacen posible entonces que empiecen a aparecer pequeños segmentos
pero que no están sueltos, sino que están unidos por estos hilos de cromatina y las granulaciones muy claritas que se pueden observar en estos neutrófilos. Vean ustedes, entonces, este es lo que nosotros vamos a encontrar en gran proporción en sangre periférica. Ya el bastón o en banda o callado podemos encontrarlo en un porcentaje menor, de 1 a 3% como un valor de referencia normal. Pero cuando empieza a aumentar 6, 8, 10, 15, 20, 50, entonces estamos nosotros frente a una alteración desde el punto de vista en que las células que están madurando están siendo proliferadas en mayor proporción y lanzadas a la corriente sanguínea antes de llegar a su proceso de maturación total. Todo este proceso de la granulopoiesis, vean ustedes, lleva aproximadamente de 11 a 12 días, contando que la maduración son de 6 a 7 días y el proceso mitótico de 4 días. Aquí tenemos entonces la parte cinética. ¿Cómo es que esa producción, maduración y funcionamiento ocurre? A través del factor STIL, que es que estimula los precursores, de la interleucina 3, del factor estimulante de granulócitos y monócitos y factor estimulante de granulócitos. Son la parte cinética de la granulopoiesis que llevan a cabo este proceso de maduración y funcionamiento. Y aquí tenemos sí, ¿sí? Aquí, bueno, bueno, aquí. En el proceso de la cinética, que decíamos recién aquí, hablamos de proliferación y maduración, también hay una cinética específicamente en esta granulopoiesis. Esa parte cinética participa o hace con que se participe tanto la producción, la maduración y el funcionamiento. ¿Quiénes son? Son el factor STIL, que es el que estimula al precursor de la célula para que pueda proliferar, para que pueda llegar hasta el mielócito, que sería la parte en que todavía dividimos esas granulaciones. La interleucina 3, que es la que participa activamente en esa forma de estimular también a la maduración. Y estos dos factores, los factores estimulantes de granulócitos y monócitos y factores de granulócitos. ¿Por qué de granulócitos y monócitos? Porque aquí tenemos que la línea mieloide, ¿sí? Tenemos las dos series, la granulocítica y los granulócitos y monócitos, que son los que van a originar los monócitos y aquí los granulócitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, debido a eso, esa característica de la cinética de estos dos factores es muy importante, porque si no, la granulopoiesis no se va a poder llevar a cabo. Yo necesito de estos factores estimulantes, o si no voy a quedarme en esto, mieloblasto, y a partir de ahí entonces no va a ocurrir ese proceso mitótico. Si no llega a metamielócito, no va a ocurrir el proceso de maturación para generar los neutrófilos segmentados. Sí. Sí. Uh-huh. Exactamente, en la línea mieloide, sí. Así. Sí, sí. Ese es la propia hematopoiesis, exactamente. ¿Sí? Por eso hablábamos aquí, mira, en la hematopoiesis tenemos los estimuladores, que son factores estimuladores de colonia, y las interleuquinas en hematopoiesis. Y los inhibidores son estas sustancias. Y en la granulopoiesis, solamente estos. Solamente en la línea mieloide allá abajo, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Y monocitos. Y monocitos, sí. Uh-huh.
Sí, pero en la granulopoiesis nosotros ya vamos a tener las otras sustancias. Mira, factor estimulante del granulocito. Hay un factor estimulante, ¿verdad? Podría ser uno de los de la hematopoiesis, de estos factores de la colonia. ¿Ok? ¿Ya? Exactamente. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Y aquí la comparación de la granulopoiesis, la primera célula, el mieloblasto, un núcleo un poco denso, tiene vacuolizaciones, el citoplasma un poco amplio, más claro. El promielócito, que es la segunda célula, ¿verdad? Que hablábamos acá, ya con un núcleo un poco menor, pero la activación de las granulaciones primarias. El mielócito, donde entonces ya tenemos las granulaciones secundarias, y este mielócito, hasta aquí tenemos nosotros la proliferación del proceso mitótico. A partir de aquí, del metamielocito, entonces viene a ser el proceso de maduración, donde este mielocito lo único que va a hacer es madurar de forma el núcleo, como aquí también, cada vez más como una forma de herradura, como un corazón arriñonado, y las granulaciones características. Este metamielocito madura al callado o en bandas o el bastón, donde vamos a empezar a ver los límites característicamente sin ninguna alteración. Y en los segmentados, aquí tenemos como una pequeña, un hilo característico de la segmentación, y aquí ya tenemos un segmentado ya con 3 o casi 4 segmentos. De ahí entonces el nombre de neutrófilos segmentados. Y esto ya lo encontramos en sangre periférica, ¿verdad? Esto es un cuadro representativo de lo que hace rato veíamos. Bueno, esta granulopoiesis que se inicia en los mieloblastos, posteriormente promielócito y mielócito, hasta aquí la proliferación, y de metamielócitos a bandas todavía ocurre a nivel de médula ósea, pero aquí ya tenemos un proceso de maduración y que me conduce a los granulócitos, debido a eso el nombre de granulopoiesis. ¿Quiénes son los que se forman? Los neutrófilos segmentados, los que tienen varios segmentos, los eosinófilos, que tienen 2 segmentos pero tienen una coloración totalmente anaranjada, acidófilas, y los basófilos, que tienen un núcleo a veces contorneado, pero que tienen granulaciones muy oscuras de un color morado que agarran el citoplasma y el núcleo. Son la parte de los granulócitos, y debido a eso es lo que llamamos de granulopoiesis. Aquí vemos que el metamielocito, el mielocito, cuando empieza su proceso, va a conducirse a los segmentados, pero este mielócito es lo que va a pasar directamente ya a través de los factores estimulantes que decíamos, a eosinófilos y a basófilos, directamente sin tener ese proceso de maturación característico nuclear como tienen los segmentados. Estos leucócitos entonces se clasifican por la presencia de sus gránulos, que son granulocíticos, y los que no tienen gránulos, que son agranulocitos. Por su origen pueden ser mieloides o linfoides, y las características del núcleo pueden ser mononucleares, un solo núcleo, y polimorfonucleares, como los neutrófilos segmentados, que tienen varios núcleos. Según su función, participan en los procesos de fagocitosis y también en procesos inmunitarios. Estos leucocitos, ¿verdad? La clasificación de estos leucocitos, los granulares son los que tienen gránulos, como su nombre lo dice, los neutrófilos segmentados, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulares que no tienen gránulos son los linfócitos y los monócitos. Estos glóbulos blancos, que tienen una estructura esférica muy característica, es levemente con núcleo grande, tienen un ciclo de vida media de aproximadamente 4 o 5 días. Algunos viven menos y otros viven un poco más, de 6 a 8 días. Ellos se originan en la médula ósea y se clasifican en dos tipos: granulocíticos,
y agranulocíticos. Los granulocíticos con gránulos en su citoplasma, y existen 3 variedades. Los neutrófilos segmentados, que tienen a veces núcleos trilobulados, tetralobulados, pentalobulados y así sucesivamente. Tienen finas granulaciones y son los leucocitos más abundantes de la sangre. Ya los eosinófilos tienen núcleo bilobulado, tienen finas granulaciones acidófilas y son de color naranja. Y los basófilos, que son de núcleo irregular, los gránulos son muy gruesos, son granulaciones azurófilas y estos están en menor proporción en sangre periférica. Ya los agranulares, los monócitos, son los leucocitos de mayor tamaño, tienen el núcleo en forma de herradura, en forma de riñón, arriñonados, son pleomórficos y en porcentaje que encontramos en los leucocitos totales de 2 a 8%. Estos linfocitos son los de menor tamaño y representan aproximadamente de 20 a 30% del total de los leucocitos. Tienen un núcleo redondeado, ¿verdad? Y son bien densos, bien compactos. Estos valores. Sí, ¿a dónde? Bueno, aquí entonces al comienzo. Los glóbulos blancos o leucocitos, ¿verdad? Tienen un ciclo de vida más o menos aproximadamente de 4 a 5 días. Una vida media así entre ellos. Pero algunos de ellos, los neutrófilos, por ejemplo, viven más días, viven hasta 8 días, y otros, los eosinófilos, viven menos tiempo. Ellos tienen su origen en la médula ósea y se clasifican de 2 formas. Los neutrófilos, los granulócitos, que tienen gránulos, y los agranulócitos, que no tienen gránulos. ¿Quiénes son los granulócitos? Los neutrófilos segmentados, que tienen núcleos trilobulados, núcleos tetralobulados, pentalobulados, de acuerdo a la cantidad de segmentos que tengan en su núcleo. Tienen finas granulaciones y son los leucocitos más abundantes en la sangre. Ya los eosinófilos tienen núcleo bilobulado, tienen finas granulaciones acidófilas, lo que le da ese aspecto de color anaranjado totalmente a las granulaciones, y los basófilos, que tienen un núcleo irregular y tienen gruesos gránulos azurófilos en toda la extensión, sobre el núcleo y en el citoplasma. Ya los agranulócitos, tenemos los monócitos, que son las células de mayor tamaño. Ellos tienen un núcleo pleomórfico, son como riñones, como corazones, como un núcleo en herradura, diversas formas. Y representan aproximadamente de 2 a 8% en sangre periférica. Ya los linfócitos son los leucocitos de menor tamaño y ellos representan en un total de 20 a 30% del total de los leucocitos y tienen ese núcleo redondeado. Entonces aquí tenemos nosotros un panorama general de todos los leucocitos que nosotros vamos a encontrar en sangre periférica. Así como tenemos los valores de referencia para glóbulos rojos y que veíamos para hombres, para mujeres, para niños, así también tenemos la cantidad de estos valores de referencia para los leucocitos. Y según la Organización Mundial de la Salud, también divide estos en fajas etarias, o sea, por edades y de acuerdo al caso. Por ejemplo, aquí tenemos los recién nacidos de 10.000 a 25.000 por milímetro cúbico. A los que tengan más o menos un año de edad, de 6.000 a 18.000 por milímetro cúbico. En la edad preescolar, de 6.000 a 15.000 por milímetro cúbico. En la edad escolar, de 5.000 a 13.000 por milímetros cúbicos. Y los adultos, de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Quiere decir que si tenemos un padrón mínimo y un padrón máximo, yo puedo tener valores inferiores a 5.000 y puedo tener valores superiores a 10.000. Y para eso nosotros vamos a referirnos entonces con un lenguaje técnico que se dice leucocitosis para la cantidad de leucocitos mayor a 10.000 y leucopenia
para los leucocitos en menor cantidad que 5.000. Entonces tengo aquí un lenguaje técnico muy característico. Leucocitosis, aumento de glóbulos blancos. Leucopenia, disminución de glóbulos blancos. Y esto va a ser muy importante cuando en el resultado del hemograma ustedes puedan observar y poder diferenciar este lenguaje técnico, porque ahí sí va a aparecer leucocitosis o leucopenia, de acuerdo a la alteración que esté en ese paciente. Esta leucocitosis puede tener varias causas y una de ellas puede ser el aumento fisiológico. El aumento fisiológico puede hacerse debido a un ejercicio muscular, a estos atletas que hacen actividades físicas, los corredores, los nadadores, los que andan en bicicleta, pueden tener un aumento leve de estos leucocitos, pero mismo así pasa a ser una leucocitosis. La temperatura también puede alterar la cantidad de los glóbulos rojos y podemos tener por calor la leucocitosis y en frío también podemos tener leucocitosis. También algunos estados emocionales como llantos, estrés, angustia, depresión, también nos puede conducir a leucocitosis, aumento del número de leucocitos. También esta leucocitosis en horas de la mañana a veces puede estar un poco disminuida, ¿verdad? Pero es un valor muy relativo en relación a la cantidad de porcentaje de esa disminución. Y en el embarazo la tendencia es siempre a que haya leucocitosis a medida que este embarazo entonces va llegando desde el comienzo hasta sus últimas semanas en que está ocurriendo este embarazo. Vean ustedes entonces que son aumentos del número de leucocitos en diversas situaciones que podemos observar. Así también alteraciones patológicas. ¿En qué casos nosotros podemos tener estas alteraciones patológicas? El aumento del número general o global de los leucocitos, o sea, leucocitosis. Podemos tener en infecciones bacterianas. Podemos tener esas infecciones bacterianas pueden ser amigdalitis, infecciones urinarias, infecciones de algunas heridas, úlceras. Varios son los tipos de infecciones bacterianas que podemos tener leucocitosis. También en procesos inflamatorios, en leucemias agudas, en necrosis tisular, en intoxicación alimentar, estrés, ansiedad, angustias y después de alguna actividad, de algún ejercicio físico muy intenso, podemos tener nosotros leucocitosis. La leucopenia, que es la disminución del número total de estos leucocitos, podemos tener en infecciones virales, por ejemplo, un estado gripal, es una gripe, podemos tener disminución de los leucocitos. Dengue también es otro, tener leucopenia. También por acción de algún fármaco que estemos consumiendo, también se puede tener leucopenia. Y la aplásica, que también podemos a veces encontrar leucopenia. Entonces aquí tenemos algunos estados patológicos leves donde podemos hablar nosotros de algunas alteraciones, tanto de leucocitosis como de leucopenia. Bueno, estos leucocitos, así como los glóbulos rojos, también nosotros podemos hacer una diferenciación de las células que están en sangre periférica. Decimos que las células que están en sangre periférica son los granulócitos y los agranulócitos. Son los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Y los agranulócitos son los monócitos y linfócitos. Ellos son los que encontramos en sangre periférica normal. Y esto se representa y está, lógicamente, que en un frotis de sangre periférica, en un extendido de sangre periférica que se puede hacer. Y a ese frotis se le llama fórmula leucocitaria, ya cuando nosotros podemos contar cuántos de cada célula hay en relación a un número total de estos leucocitos. Vean ustedes entonces que podemos encontrar los neutrófilos de 50 a 70%, linfócitos de 20 a 40%, monócitos de 4 a 8%, eosinófilos de 1% y basófilos de 0,5 a 1%. Estos son valores referentes para adultos.
En los niños también predominan los linfocitos que tenemos ya en mayor proporción, a veces 50, 55, y esto va hasta los 4 años de edad, que después de entonces ya van declinándose a valores de adultos, ¿verdad? Más o menos eso es lo que podemos ver en esta fórmula leucocitaria. ¿Por qué es importante? Sí. En los recién nacidos tenemos los neutrófilos. Si es un recién nacido, sí, si un recién nacido está dentro de las características, tenemos los neutrófilos y los linfocitos que están más o menos casi en el mismo nivel de equilibrio. Por ejemplo, yo puedo tener un recién nacido con 65 neutrófilos y puedo tener un recién nacido con 50 linfocitos, ¿sí? Entonces hay una diferenciación muy escasa entre uno y otro. Pero ¿sí? Eso sí, la tendencia es de un valor recién nacido dentro de las características normales, ¿sí? Puede ser, y si es que la mamá no tenga ninguna alteración o el recién nacido tampoco tenga ninguna alteración. Y los recién nacidos, siempre hablamos nosotros de recién nacidos a término, o sea, que hayan llegado a sus 38, 39, 40 semanas, ¿sí? Cuando a veces tenemos recién nacidos que nacen a las 36 semanas, eso varía un poco, ¿sí? Y también, lógicamente, que las horas del nacimiento también son muy características. El recién nacido, que yo le saco sangre cuando nació después de 4 o 5 horas, tiene un valor de referencia bien diferente de aquel recién nacido que ya tiene 4, 5, 6 días, ¿sí? Entonces, esas son las características que hay que tener en cuenta. Los pediatras, por ejemplo, tienen muy bien delineado estas alteraciones, ¿verdad? Cuando se le hace al recién nacido a término y que tenga, por ejemplo, 5 o 6 horas de haber nacido, o que ya tenga 7 a 8 días, entonces es diferente esa característica. Por eso veíamos recién aquí los valores. Mira, en recién nacido un valor, a los 1 año de edad es otro, en la edad preescolar es otro, en la edad escolar es otro, ¿sí? ¿Ves cómo varía muchísimo en ese lapso de tiempo hasta que pueda alcanzar más o menos la adultez, que es aproximadamente allá por los 10, 11 años? Estos valores van a ir lógicamente en esa edad escolar hasta llegar a la edad adulto, donde entonces sí ya va a ser un valor equitativo. ¿Ok? Ya, bueno. Para cada una de estas alteraciones que nosotros podemos ver en esta fórmula leucocitaria, nosotros podemos tener una alteración. Por ejemplo, en los neutrófilos puedo tener valores inferiores a 50 o puedo tener valores mayores a 70. Entonces, aquí hay unos lenguajes técnicos donde nosotros podemos hablar en relación a cuál célula se refiere ese lenguaje técnico. Por ejemplo, puedo hablar de un aumento de neutrófilos, o sea, un aumento mayor a 70%. El lenguaje técnico utilizado es neutrofilia. Cuando yo tengo un valor menor a 50% en los neutrófilos, entonces yo puedo hablar de neutropenia. Y así para cada una de estas células diferentes hay un valor, un lenguaje técnico. Para los eosinófilos que estén aumentados, eosinofilia. Para los eosinófilos que estén disminuidos, eosinopenia. Para los basófilos aumentados, basofilia. Para los basófilos disminuidos, basopenia. Para los monócitos aumentados, monocitosis. Para los monócitos disminuidos, monocitopenia. Para los linfócitos en aumento, linfocitosis. Y para los linfócitos disminuidos, linfopenia. Estos son los lenguajes que se utilizan
técnicamente para valores tanto en aumento y en disminución que se puedan encontrar en el hemograma. ¿En qué casos yo puedo hablar de neutrofilia? O sea, cuando en un hemograma yo voy a tener valores superiores a 70%, ¿cuáles podrían ser las patologías en las cuales puedo tener yo esas alteraciones? Y voy a observar aquí en que la neutrofilia, que son el número de neutrófilos, voy a tener en infecciones agudas, en procesos inflamatorios, en quemaduras, en necrosis, en neoplasias, en leucemias mieloides. Esa neutrofilia a veces puede llegar al 90, 95% inclusive. La neutropenia, que es la disminución del número de neutrófilos en sangre periférica en porcentaje, puedo tener en influenza, en sarampión, varicela, dengue, viruela y otros microorganismos infecciosos que pueden causar esa disminución. O sea, estos términos técnicos los voy a emplear y entonces pueden conducirme a estas alteraciones patológicas. La linfocitosis, que es el aumento del número de linfocitos, yo puedo tener en toxoplasmosis, varicela, sarampión, paperas, leucemias linfocíticas agudas, leucemias linfocíticas crónicas, linfomas. Linfocitopenia, disminución del número de linfocitos en pacientes que hayan hecho quimioterapia, radioterapia, pacientes con neoplasias e inflamaciones agudas. Monocitosis, aumento del número de monocitos. Tengo en leucemias agudas, leucemias monocíticas agudas, leucemias mielomonocíticas agudas y leucemias mieloblásticas agudas. También puedo tener en leucemias crónicas, leucemias mielógenas crónicas, en linfomas y en enfermedad Hodgkin. Monocitopenia, disminución del número de monocitos, trastornos de células progenitoras y leucemias a células peludas, o también conocidas como hair cell en inglés, o tricocélulas, que son de células de cabello. Estas células son células leucémicas y que aparecen como cabellos alrededor de vasofilia, debido al aumento de los basófilos en leucemias mieloides crónicas, en enfermedades después de un tratamiento de radioterapias y también a tumores malignos. Vasopenia, disminución de los basófilos en choques anafilácticos, en neoplasias inflamatorias y en estados inflamatorios. Eosinofilia, aumento del número de eosinofilos en inflamación parasitaria, en trastornos alérgicos, dermatitis, asma, infecciones microbianas, leucemia, tuberculosis, lepra y eosinopenia, disminución del número de eosinófilos en reacciones inflamatorias, infecciones bacterianas. Entonces vean ustedes que el término que se utiliza, estos términos técnicos, se refieren a la célula leucocitaria y lógicamente que al aumento de ellos o a la disminución en relación a la normalidad. Y más o menos cada una de ellas a qué patología o directamente a qué alteración patológica me puede conllevar. Y por eso es muy importante conocer estos términos técnicos. Los neutrófilos. Sí. Puede ser, son 10, sí. 10 minutos, ¿puede ser? Sí. Ya. Entonces, 10 minutos podemos descansar un poco. ¿Ok? Dale, profe. Dale. No, no es nada.
Hola, ¿ya están ahí? Sí. Hola, sí, ya. Bueno, vamos a entonces. Vamos a empezar a hablar de cada una de estas células y sus características, ¿verdad? Los neutrófilos son los leucocitos maduros más tienen de 12 defienden el organismo de antígenos extraños, todos procesos, infecciones, inflamaciones. Lo encontramos en médula ósea en forma de reserva en un estado mitótico madurativo y en la sangre marginal central más o menos de 6 a 8 horas en un 50% y en el tejido de forma funcional de 3 a 5 días. El valor de referencia normal, aquí tenemos en adulto, más o menos un valor relativo de 54 a 62, al nacimiento más o menos 60%, a los de 4 a 6 meses 30%, a los 4 años estos valores van aumentando y a los 6 años más o menos tienen el valor de un adulto. Estos leucocitos, estos neutrófilos, ¿verdad? Aquí, sí. Estos neutrófilos, no todos ellos encontramos en sangre circulante. Ellos están en un fondo común marginal en la pared, más o menos la mitad, y en un fondo común circulante la otra mitad. O sea, hay un equilibrio entre lo que circula y en aquellos que están en los tejidos. Ya en el fondo común mitótico es proliferante, son los mieloblastos, promielócitos, mielócitos, y el fondo común postmitótico de almacenamiento serían los metamielócitos, los neutrófilos callados y segmentados. Estos neutrófilos tienen núcleo y están formados por 2 a 3 segmentos, 2 a 3 lóbulos. A veces están unidos por pequeños filamentos nucleares, cromatina condensada de color un poco morado. De un leve color rosado a celeste, ¿verdad? Más o menos un característico azul muy claro, casi rosado, y las granulaciones son finas y son liláceas, y entonces es una coloración acidófila. ¿Qué es lo que estos neutrófilos realizan? Tienen ciertas propiedades de poder hacerlo: la diapédesis, el movimiento amedoide, la fagocitosis y la quimiotaxis. ¿Qué es la diapédesis? Diapédesis es pasar a través de, o sea, saltos o pasos a través de los vasos sanguíneos llegando al lugar de la lesión. Este paso de estos leucocitos a través de las paredes de los vasos es que entonces para poder llegar a la infección y poder así liberar a ese tejido, a ese lugar de ese proceso infeccioso. Es un proceso de salida de estos leucocitos a través de las paredes íntegras de los vasos. Entonces la diapédesis viene a ser como que estos leucocitos que están en sangre circulante vienen a través de unas adherencias características de unas selectinas, ¿verdad? Y otras sustancias que son capaces de poder pasar a través entre las células, poder pasar. Y a este paso es lo que se le llama la diapédesis, donde estos leucocitos, estos neutrófilos, van a unirse a las citoquinas características para poder hacer frente al proceso infeccioso y así poder acabar con la infección o inflamación. Este proceso de diapédesis entonces hace con que haya una adherencia a través de las selectinas y las integrinas, que son las sustancias que participan en esa adherencia, y estas moléculas de dimensión intercelular, como lógicamente que hemos visto, que van a participar las células dendríticas, ¿verdad? Y también aquellas sustancias, las citoquinas característicamente, formando entonces lo que nosotros conocemos con el nombre de diapédesis. Ya el movimiento ameboide, ¿verdad? Ameboide significa como una ameba, parecido a una ameba. Significa que se mueve de una forma similar. Estas células crean como unas pequeñas proyecciones llamadas como pseudópodos y son falsos pies para que ellos puedan locomoverse y desplazarse. Entonces aquí tenemos un neutrófilo donde entonces puede crear estos pequeños pseudópodos haciendo espacio entre la parte de un epitelio y entonces así poder pasar al tejido a través de este movimiento ameboide característico.
También está la quimiotaxis, que es la propiedad en que ellos puedan ser atraídos, las células puedan ser atraídos a un factor de sustancias químicas, por ejemplo, algunas toxinas producidas por algunos microbios como una sustancia quimiotáctica, y estas células pueden acercarse o alejarse de la base propiamente a través de diversas formas, a través de la permeabilidad aumentada, a través de diapédesis, donde van a migrar a esa concentración de la sustancia quimiotáctica específicamente. Y la fagocitosis, ¿verdad? Que del griego, que significa comer, capturar o destruir, la fagocitosis hace con que se puedan destruir las otras células con el fin de que pueda alimentarse o destruirlas para poder defenderse. La fagocitosis es la incorporación de sustancias extrañas al citoplasma. Y aquí vamos a ver cómo funciona esa fagocitosis. Tenemos aquí en primer lugar el neutrófilo y la bacteria invasora. Posteriormente, esta bacteria invasora, el neutrófilo se adhiere a la bacteria gracias a la acción de unas opsoninas. Estas opsoninas comienzan a rodear a la bacteria, o sea, los pseudópodos a los cuales esta bacteria vino a unirse a la membrana del neutrófilo, empiezan a crear estos pseudópodos que son como los pequeños pies o movimientos ameboides alrededor de la bacteria. Ya posteriormente, esa característica de estos pseudópodos en formación y que las opsoninas recubren la superficie de la bacteria, entonces tenemos nosotros esa adherencia característica de la bacteria con el neutrófilo. Aquí tenemos la parte donde el neutrófilo ya va rodeando a la bacteria gracias a los receptores unidos a las opsoninas y a los pseudópodos. Estas opsoninas unidas, ¿verdad? Justamente son del neutrófilo que viene a englobar esa bacteria. Y una vez que esta bacteria ya pueda ser entonces ingresar o ingerida por el neutrófilo, entonces ella pasa a quedarse totalmente dentro del neutrófilo. Una vez dentro, esta bacteria englobada por las opsoninas, ella entonces pasa a llamarse de fagosoma, que es una vesícula con la bacteria en su interior. Este fagosoma hace con que se puedan liberar algunas lisosimas. Estas lisosimas son enzimas digestivas y que van a venir a adherirse a este fagosoma, donde van a liberar esas enzimas digestivas con la finalidad de poder destruir las bacterias. Una vez que esto se forma, los lisosomas en unión con el fagosoma, se llama fagolisosoma. Estas enzimas digestivas que son liberadas y que entonces pasan a hacerla digerir esta bacteria, entonces la bacteria empieza a destruirse en este fagolisosoma, destruyendo totalmente la bacteria que está ahí. Y este fagolisosoma va a ser dirigido o llevado a la parte externa de la membrana del neutrófilo, haciendo con que pueda, conteniendo los restos de la bacteria, pueda salir del neutrófilo y es expulsado por exocitosis. Y aquí entonces por exocitosis tenemos los restos de la bacteria destruida que fueron expulsados del neutrófilo. Entonces aquí tenemos los pasos de cómo va funcionando este proceso de fagocitosis en el neutrófilo. Entonces las etapas son la adherencia, la migración, la opsonización, la desgranulación, posteriormente el metabolismo ya oxidativo y la destrucción total de la bacteria, que es lo que nosotros vimos. Aquí tenemos las otras propiedades, también como en el caso del esquema de diapédesis y fagocitosis juntamente. Tenemos la parte de la circulación sanguínea, tenemos una membrana, el endotelio, la membrana, y la célula que pueda ir siendo reclutada, marginada y posteriormente por una migración endotelial, por diapédesis, pasa dentro de los tejidos. También podemos tener por la quimiotaxia o secreción extracelular, que es una regulación ascendente del receptor, la adherencia del neutrófilo con las células blanco, que son las bacterias, posteriormente la formación del fagosoma y lógicamente que la secreción de los restos de esta bacteria, liberando entonces ya como lisis o apoptosis de las bacterias que estaban causando el proceso infeccioso. En la inflamación tenemos más o menos el mismo proceso, el margen característico,
la diapéresis, tenemos la quimiotaxis y en cuarto lugar entonces la fagocitosis, llevando a destrucción entonces de la formación de este proceso inflamatorio. Aquí de una forma más especificada, donde tenemos las sustancias, las selectinas, los neutrófilos unidos justamente a estas selectinas, donde entonces podemos tener la liberación de ellas gracias a la integración de las otras selectinas, esta adherencia, la diapéresis ya en sangre basal y posteriormente adentro del tejido, tenemos las toxinas, histaminas, prostaglandinas que van pasando, gracias a la acción también las interleucinas y tumores de necrosis, ¿verdad? Llegando al proceso de la fagocitosis y la destrucción de la bacteria total, donde entonces tenemos ahí este proceso muy bien definido. Aquí otras sustancias que pueden participar, como el superóxido, el ácido hipoclorito, participan también en este proceso de desgranulación y, lógicamente, haciendo que se pueda liberar el contenido en el endolisosoma, que es una forma también de poder destruir a las... Sobre los eosinófilos también hablamos que son leucocitos, es un potenciado, está aproximadamente entre 2 a 8 durante toda la vida en ese lazo. Tienen el núcleo segmentado de 2 a 3 lóbulos por puentes intercromatínicos, tiene una cromatina condensada, su citoplasma está formado por granulaciones de color naranja, son muy gruesas y muy cargadas, ¿verdad? Son las coloraciones acidófilas. Aquí tenemos entonces el eosinófilo, donde podemos también en las defensas inmunitarias, alérgicos, en infecciones parasitarias, donde a veces pueden destruir parásitos, larvas de parásitos y liberar sustancias tóxicas para ciertos parásitos. También van en procesos de inflamaciones crónicas como dermatitis o cáncer, estimulan la liberación de basófilo y por eso tienen acción antialérgica, tanto para inmunoglobulina E como para histamina. Tenemos una comparación de lo que tenemos segmentado con un eosinófilo. El núcleo es característico, son gránulos de color naranja y van contra los parásitos en reacciones alérgicas. La vida media es de 12 a 18 horas en sangre periférica. Están formados por proteína básica, que ocupan un 50%, y también proteínas catiónicas del eosinófilo, peroxidasa del eosinófilo. Eso con la destrucción proteolítica justamente para parásitos y alergia. Ellos no toxinan ni fosfatasa alcalina como veíamos recién en los neutrófilos. La función es, participan como mediadores de procesos inflamatorios y alérgicos, son de escasa actividad fagocítica y destruyen parásitos. La cinética, ellos derivan de los progenitores de las células de 3-4, son estimuladas por la interleucina 5 para dar una diferenciación y crecimiento, tienen una vida media de aproximadamente 8 horas en sangre periférica, 20 días en los tejidos, y el recuento aproximado es en milímetros cúbicos o en porcentaje más o menos a 6, 7, 8. Los basófilos. El núcleo es irregular, el núcleo es esférico con escotaduras. En el citoplasma tenemos estas granulaciones muy intensas, tanto sobre el núcleo como el citoplasma. Los basófilos, una reacción que ocurre en el proceso de la desgranulación, dilatación, constrictoras cuando hay fiebre y espasmos o urticarias. Entonces sus gránulos contienen histamina y heparina. Aquí se pueden observar muy bien los gránulos de color morado. Los núcleos también tienen 2 a 3 lóbulos, son de daño y de color violeta esos gránulos. La vida media es de 6 a 8 horas en la circulación sanguínea y de 3 a 4 días en los tejidos. Son la principal fuente de histamina. 90% de la producción de histamina lo realizan los basófilos y participan en reacciones de hipersensibilidad inmediata y contracción del músculo liso. Tienen receptores para la inmunoglobulina E.
Las cinéticas son estimulados por interleucina 3 y participan en reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. Y tenemos la comparación de un neutrófilo segmentado y un basófilo con las granulaciones azurófilas bien grandes y bien moradas. Los monocitos son de núcleo grande, redondo, oval, reniforme, en forma de herradura, en forma de corazón, son irregulares, tienen una cromatina laxa, o sea, es pleomórfico. El citoplasma es gris azulado o gris pizarra y puede a veces estar vacuolizado. Tiene vacuolas, tanto en el núcleo como en el citoplasma. El monócito es un leucócito maduro y el valor normal en sangre periférica es aproximadamente entre 4 y 10%. Como podemos observar, tiene varias vacuolas características. Los monógicos actúan fagocitando, donde tienen la capacidad de ingerir y acabar con los microorganismos, secretan sustancias que afectan la función del linfócito y ellos liberan linfocinas que modulan la función del monócito cooperando con el sistema inmunológico linfoide. Aproximadamente 8 horas son los que abandonan la sangre y van a los tejidos. A los tejidos van a instalarse en el sistema nervioso, en la microglia, en el hígado, en las células de Kupffer, en los huesos, en los osteoclastos, en el pulmón, en los macrófagos, y en el tejido conectivo, los histiócitos. Los monocitos son núcleos sin segmentarse y a veces tienen formas de corazón arriñonado en forma de herraduras arrollados sobre sí mismo. Circulan en la sangre en un lapso de 24 a 48 horas, pasan a los tejidos y se convierten en macrófagos. Participan en fagocitosis y procesan antígenos. Los linfocitos son leucocitos maduros y ellos lo encontramos tanto en sangre periférica como en médula ósea. El núcleo es redondo con cromatina condensada que se tiñe de un color morado oscuro, vean ustedes, y 90% del tamaño está formado por ese núcleo. El citoplasma es azul claro, es basófilo, o sea, bien escaso. De acuerdo a su morfología, podemos encontrar linfocitos grandes, medianos y pequeños. Y de acuerdo a la función, se clasifican en linfocitos T o linfocitos B. El valor normal en los adultos es de 20 a 40%, al nacimiento 30% y de 4 a 6 meses 60%. A los 4 años los valores van en aumento y luego declina de manera gradual, donde ya encontramos en los niños de 6 años prácticamente a veces valores casi de adulto. Los linfocitos que dirigen la respuesta inmunitaria reaccionan contra antígenos y aquellos linfocitos de B nos dan una respuesta de inmunidad humoral. Maduran en la médula ósea y del 15 al 30% lo encontramos en sangre periférica. Los linfocitos T tienen una respuesta inmunitaria llamada celular y maduran en el timo y lo encontramos de 60 a 80% en sangre periférica y liberan linfocinas. Entonces aquí tenemos un linfócito con un núcleo bien denso, grande, muy característico, aquí comparativamente con un neutrófilo segmentado. Y están los linfocitos reactivos. Estos linfocitos también son conocidos con el nombre de linfocitos atípicos. Son linfocitos estimulados por antígenos y se diferencia del linfócito normal por las características morfológicas en el núcleo y en el citoplasma. Vean ustedes que tenemos aquí un núcleo no tan redondo como teníamos del linfócito normal. Tenemos aquí del linfócito reactivo un núcleo un poco más estirado, ovalado, y el citoplasma es bien laxo, bien celeste y un poco en mayor proporción. Aquí ya tenemos un núcleo un poco lobulado, una de las partes del núcleo más angostas, el citoplasma es más grande, más amplio, de color celeste, y ellos tienen la característica de aparecer en estados de virosis,
O sea, los cuadros característicos que representan los virus son entonces justamente aquellos en que vamos a tener estos linfocitos atípicos. Con los casos de gripe, los estados gripales conllevan justamente a obtener bastante linfocitos atípicos. También están los cuadros de dengue, que también a veces causados por el virus, ellos pueden entonces también manifestarse en forma de estos linfocitos atípicos y varias otras virosis entonces que pueden conllevar al aparecimiento de estos linfocitos atípicos. Se hacen contajes de estos linfocitos en porcentaje y se ponen también en el resultado linfocitos atípicos 8%, 10%, 15%. Entonces para que el médico pueda interpretar ese hemograma con la parte de los glóbulos blancos completa. Y aquí tenemos de forma, para finalizar ya un poco, ¿verdad? Tenemos aquí es el cuadro comparativo de los granulócitos y los agranulócitos. Tenemos aquí el granulócito neutrófilo, que es la característica del segmentado, ¿verdad? Donde tiene varios lóbulos. Tenemos aquí el granulócito eosinófilo, donde tenemos el eosinófilo en sí con sus granulaciones totalmente de color naranja, que son acidófilos y tiene 2 lóbulos. Y aquí tenemos el basófilo, donde tenemos el núcleo levemente muy grande en relación al citoplasma y las granulaciones azurófilas de color morado oscuro muy grande. Y aquí el monócito, que es la célula leucócito grande, más grande que tenemos, donde ya tenemos un núcleo en forma riñonada característica y el citoplasma laxo, grande, de un color más claro, y el linfócito normal, que sería con el núcleo bien redondeado, el citoplasma escaso, donde el núcleo ocupa el 90% de ese citoplasma, y tenemos entonces aquí la comparación específica de lo que son cada una de estas células que corresponden a la serie granulocítica y los agranulócitos. Comparando, vean ustedes, con los hematíes, los glóbulos rojos, el tamaño de los glóbulos blancos es mucho mayor. Y aquí también podemos encontrar las plaquetas como pequeños fragmentos, no como células, sino que son fragmentos o restos celulares que tienen diversas formas y diversos tamaños, donde podemos observar también en este cuadro comparativo. Y con esto nosotros entonces, vean ustedes, llegamos prácticamente al final de la clase. Aquí tenemos una tarea, es una evaluación formativa, donde lo que van a hacer con estas palabras, con este lenguaje técnico, es buscar su significado para saber entonces a cuál célula se refiere y a qué tipo de alteración puede conllevar. O sea, por ejemplo, hablando de leucocitosis, nos referimos al número total de glóbulos blancos, o sea, un aumento mayor a 10.000 por milímetro cúbico. Leucopenia también en relación al número de leucocitos, pero en menor proporción que 5.000 por milímetros cúbicos. Entonces aquí hablamos de una forma total. Ya las otras palabras, neutrofilia, me va a hablar de un valor aumentado de los neutrófilos. Neutropenia, de una disminución en relación a los glóbulos blancos de este neutrófilo. También tenemos la linfocitosis, que me habla entonces de un aumento de estos linfocitos en relación al número total o en porcentaje de ellos. Linfopenia, la disminución en relación al porcentaje de la fórmula leucocitaria de estos linfocitos. Eosinofilia, que me habla del aumento del número de eosinófilos en porcentaje en sangre periférica, y eosinopenia, la disminución de estos eosinófilos en porcentaje también en sangre periférica. Monocitosis, que me habla en relación a los monocitos en porcentaje de aumento en sangre periférica, y la monocitopenia, que me habla entonces de la disminución de estos monocitos en sangre periférica. Vasofilia, el aumento de los basófilos en sí, y aquí ya no me salió la parte de vasopenia, la disminución de estos basófilos en relación al porcentaje en la fórmula leucocitaria. Entonces vean ustedes, aquí tenemos una lista, disculpen, una lista de
de lenguajes técnicos. Yo voy a alzar enseguida esto en la plataforma para que ustedes puedan entonces leer, para que puedan entonces ir acostumbrándose a poder tener este lenguaje técnico y poder saber interpretar relativamente lo que me correspondería entonces a esa alteración característica, ¿sí? Entonces es eso lo que nosotros hoy teníamos para poder otra vez salió. Yo no manejo muy bien esto, pero aquí. Entonces, para que ustedes, el que está copiando, que pueda entonces tener estas palabras en este lenguaje un poco técnico. Es un lenguaje un poco dificultoso porque son varias palabras, varias formas de poder expresar cada célula que tenemos. Recuerden que ya tenemos el lenguaje técnico referente a los glóbulos rojos. Ahora tenemos el lenguaje técnico referente a los glóbulos blancos. Y cada uno de ellos con sus alteraciones respectivas y a lo que nos pueden conducir. ¿Ok? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en relación a la parte de los glóbulos blancos hoy? No, Bueno, bueno, yo, sí, sí, yo. Decime. Sí. Sí. Los lenguajes. Sí. Exacto. Sí. La parte del lenguaje técnico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el examen yo le puedo poner un caso clínico, ¿sí? Y en el caso clínico le voy a dar los análisis y los valores de referencia. La parte que ustedes menos tienen que preocuparse es con el valor de referencia. ¿Por qué? Porque el valor de referencia siempre va a estar en el resultado del análisis. Referente a la edad, al sexo, siempre aparece en el análisis. Entonces, la parte. Y ahí el resultado del paciente es lo que ustedes van a tener que comparar con estos valores de referencia y las alteraciones que ustedes van a tener que escribir en relación a eso. ¿Sí? Entonces, siempre hablando del lenguaje técnico, tanto de los glóbulos rojos como en este caso de los glóbulos blancos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Que es una anemia. Todavía nosotros no hablamos de la patología de estos glóbulos blancos que vamos a hablar en estos días, ¿verdad? Que es la leucemia. Y ahí vamos a ver una diferencia de lenguaje técnico mucho más amplia, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de conocer siempre es justamente ese lenguaje técnico, porque entonces es ahí donde yo puedo conciliar la razón con lo que entonces está pasando con mi paciente. ¿Ok? Entonces es así. Doutora, Ya. doutora, ¿cómo está, Michelle? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Michelle? ¿Cómo andas? Todo bien. Doutora, la señora podría pasar para nosotros algún caso clínico para nosotros poder entrenar en casa, ¿verdad? Porque Sí. eso, porque eso se pesa mucho, ¿verdad?